Despierta con las voces que hacen noticia. Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso para tener la conversación del día. Es una entrevista con Álvaro Ormazábal, el ex director de Senapred. Esto en medio de este caso mega incendio de Viña del Mar que ha reflotado con tantas novedades. Álvaro está con nosotros aquí en el estudio y le agradecemos su disposición estar temprano en la mañana. Álvaro, muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, Claudia, Gerardo. Un gusto. Encantado Muchas gracias de por la tenerlo aquí. invitación. Un saludo a todas las personas que están a esta hora escuchando la radio. Álvaro, bueno, usted salió de dirigir Senapred en momentos donde este incendio no solamente arrasaba con vidas, con casa, sino que había muchas preguntas dando vuelta en el aire, ¿no? Respecto de cómo se habían hecho, de cuál era la prevención. Antes de entrar en eso, cuando usted se entera desde el viernes en adelante, de esta información de que un ex brigadista de CONAF y un ex bombero fueron las personas que se coludieron para llevar adelante este incendio, sabiendo las condiciones que habían en esos minutos, en esa fecha, ¿usted le sorprendió? ¿No le sorprendió tanto? ¿Tuvo sospechas en el momento inicial? Veía al subsecretario Monsalve que decía, bueno, desde el minuto 1, o sea, aquí se sospechó de que había, ¿no es cierto?, que había sido intencional. Cuéntenos un poquito cómo le llegó esa noticia y cómo le hizo eco respecto de lo que usted mismo había pensado cuando comenzó el incendio en febrero. Es decir, efectivamente, cuando ocurrieron los eventos ese día, yo creo que del minuto 1, por la forma como comenzaron, todos nos dimos cuenta de inmediato que había sido un intencional. Eso lo teníamos todo muy claro. Por la forma, por la simultaneidad, los tiempos, el momento. También teníamos sospechábamos que puede haber sido alguien con conocimiento. ¿Por qué? Por la forma, la técnica, el horario, el momento en que se vivió. Ese día era un día puntualmente que estaba como la suma de todos los males. Era como todo en contra. Era para la tormenta perfecta. Estaba el incendio en Lunquimay, donde estaban los medios de la Fuerza Aérea ya peleando, combatiendo. CONAF había enviado brigada al sur, bomberos de Viña había enviado brigada a O'Higgins. Estaba en la peor condición meteorológica ese día. Entonces, claro, uno no espera nunca que alguien enfermo, porque yo creo que es una enfermedad, no sé si el motivo económico que se dice será tanto, yo creo que, no sé, yo creo que hay una enfermedad de causar justo esa hora, es decir, puntualmente esa hora, cuando ya habían focos simultáneos. O sea, te dice, cuando vieron la manera en que el incendio comenzó, dijeron, ya, esto es intencional. Y usted dijo al final, es intencional, pero además de gente que sabe las condiciones. Totalmente. No es intencional de un pirómano que andaba dando vuelta por el No fue alguien bosque. Que dijo, voy a ir a hacer un incendio. No, ya. Fue alguien que buscó el día. Y cuando uno ve quiénes fueron ahora estas personas, uno dice, manejaban información que no la tenía cualquier persona. Sabía que bomberos estaban en O'Higgins, sabía que CONAF estaba desplegado, que los medios aéreos estaban, que es un espacio reducido también, que hay un aspecto importante, que no se habla mucho, de la capacidad de ocupar el espacio aéreo. Entonces no es un lugar donde tú no puedes meter, aunque tuvieras 200 aeronaves, no las puedes meter por un aspecto que no pueden estar volando de forma simultánea. Entonces sabía que había una limitancia puntual para atacar el fuego, que era la capacidad aérea, no tanto de los medios disponibles, sino que el estar volando de forma simultánea. Álvaro Ormazábal, ¿hubo negligencia municipal en la respuesta a la pandemia, a lo que ocurrió aquí, este mega incendio? A ver, yo creo que efectivamente para llegar al resultado que hubo una serie de negligencias. Y una de esas, son las municipales. ¿Cuáles? ¿De quiénes? Se habla mucho de los famosos planes de emergencia, planes de respuesta, que son relevantes, indudablemente, cuando uno trabaja en esta área, el tener un plan relevante, pero un aspecto yo creo que es principal todavía, es saber qué tengo que hacer con ese plan. Porque yo puedo tener un muy buen documento, a lo mejor cumplir, a lo mejor la fiscalía me va a decir, mándame el plan, yo le mandé el plan, ahí está, check, cumplí. Pero ahora lo importante es, la gente sabía, mis funcionarios sabían lo que tenían que hacer, sabían dónde tenían que evacuar, estaban los medios disponibles, que eso es parte de implementar el plan. Pero el municipio de Viña tenía un plan de prevención y evacuación, que esa ha sido la duda desde el 2022 y la Fiscalía le está pidiendo antecedentes respecto a eso. ¿Existía, usted lo conocía o no lo implementaron? El municipio de Viña tenía un plan que, si bien no estaba actualizado y no cumplía el estándar que se le había solicitado porque estaba en un proceso de implementación, tenían un plan donde tenía algunas indicaciones puntuales, pero que no era el estándar que se estaba pidiendo en ese minuto, que lo había dispuesto la ley 21.364, que decía, él tiene que tener este formato, tiene que tener estas cosas. Tenían un plan, efectivamente, que estaba en proceso de revisión, que anteriormente había sido rechazado ese plan, y estaban en ese proceso. O sea, no tenía responsabilidad Ripamonti, perdón, Claudia. Es que sí tiene, porque igual no habían cumplido el plazo que decía que tenían que tener un plan con el formato correspondiente a esa fecha, no lo tenían. Si usted dice, cumplían con lo que decía la ley de tener un plan actualizado con el formato Senapred a esa fecha, no. Si me dice así, no lo tenían.
Ahora, ella no, por eso la Fiscalía, ¿no es cierto?, está pidiendo detallar este plan de prevención y evacuación por estos mega incendios, porque no ha respondido, no solo la alcaldesa de Viña, sino que también la alcaldesa de Quilpué. Creo que es importante hacer ese punto también. Ahora, ¿existe alguna institucionalidad que le exige a los municipios? Póngame usted sobre la mesa cuál es el plan que usted tiene de evacuación, de prevención en situaciones complejas. Estoy pensando además en zona Valparaíso, Viña del Mar, que siempre están mucho más expuestas que el resto de otros municipios. Por lo tanto, ¿cuál sería la autoridad encargada de testear o se deja solo a criterio de un alcalde? A ver, considerando que los municipios son autónomos, es importante tener claro que la ley establece que Senapred tiene el rol o la función de supervisar, que es un rol bien complejo. Nosotros lo hablábamos. ¿Cómo se entienda? Yo le preguntaba y al abogado y 10 me dan conceptos distintos. Claro, supervisar puede ser que yo le mande el oficio, que es lo que hice, y lo hizo yo, lo hizo el director anterior. Oiga, infórmenos si tiene su plan o no. Eso es parte de la supervisión, pero no hay un rol de fiscalizar. Entonces eso es importante mantenerlo. Existe un rol de supervisar que se hizo, se enviaron los oficios correspondientes. Usted, Álvaro Ormazábal, ex director de Senapred, salió de alguna manera por este mismo caso, ¿no? Exacto, sí. Salió por declaraciones que usted hizo y donde el gobierno le pidió la renuncia. ¿Qué cree usted que fue lo que molestó? Que justamente pusiera el foco en aquellos lugares donde quedaban preguntas dando vuelta, por ejemplo, gestiones de alcaldes. A ver, yo creo por un lado que había que mostrar que se estaba haciendo algo, tomando alguna medida. Una de esas fue sacarme a mí. Dos, había que tratar de cumplir plazos en la rehabilitación de vivienda de emergencia. Y eso es muy importante, yo siempre hago presente. Uno entiende muy bien la necesidad de la gente. Se quemaron, necesitan un techo, pero la estructura de Senapred, y eso no tiene una estructura de gente con las competencias técnicas para construir casas, porque no es el giro del negocio. No, antes, ¿qué hacía Senapred? Compraba media agua, la entregaba a los municipios y los municipios la armaban. Instalaban. Después se empezó a mejorar, dijo, ya, entonces contratemos gente para que arme las casas, para mejorar un poco. Después el presidente, a lo mejor con una muy buena intención, dijo, oye, instalemos electricidad, baño, alcantarillado, y quedó radicado esto en el mismo Senapred, donde en Senapred, si usted ve en la orgánica, no hay ni siquiera ni un funcionario que tenga la tarea de vivienda de emergencia. Entonces al final termina una persona haciéndose responsable de una empresa constructora, donde no tiene ni siquiera alguien. Entonces es una falla estructural, claro, que no es culpa, y no es culpa de Senapred, de la persona. Tú ves el abogado, yo lo veía que estaba controlando la construcción de casas, tú dices, oye, sí, podrá tener muy buena voluntad, muy buen gallo, pero no tiene las competencias de saber si el declive, la pendiente es la que corresponde. Entonces es una falla estructural más que un servicio. Usted escucha a Álvaro Ormazábal, exdirector de Senapred, conversando hasta ahora con Primera Pauta. ¿A usted cuando lo sacan del cargo, le pareció injusta esa salida? Mira, en general yo me considero una persona muy humano. Yo veía que había gente que había perdido víctimas, familiares, que se había perdido todo. Yo lo tomé lo mío como una medida que tenía que mostrar al gobierno que estaba haciendo algo, y lo que me pasó a mí en mi momento dije, oye, no se compara con lo que está sufriendo toda la gente. Entonces como que no hice mayor análisis, tengo una capacidad de vuelta a la página muy rápido, entonces no... Y cuando se da esta tragedia, las preguntas que más se repetían en ese momento, y yo se la hice en una conversación telefónica que tuvimos en ese tiempo, es por la falla de estructura que tenía Senapred para hacer el anuncio o la alerta temprana a estas familias, o es otra variable la que aquí afectó? Son varias variables. Uno, Senapred tiene un rol de dar las alertas correspondientes, pero tal como lo dice la ley, hay organismos técnicos que tienen que avisar a Senapred, oiga, este es el minuto de la alerta. ¿Quién? En este caso, para los incendios forestales, CONAF. ¿Y lo hizo? No lo hizo. Entonces, ¿qué no hizo? ¿CONAF no hizo qué? CONAF en ningún minuto nos avisó o alertó a Senapred, ni a mí, ni a los de turno, ni a nivel regional, que el incendio se estaba desproporcionando o que había alguna proyección hacia las viviendas. Nunca lo hizo. Sabíamos que había un incendio importante en forma explosiva, pero ellos nunca nos dijeron, ojo, oye, a lo mejor... ¿Y Senapred da la alerta después de eso? Una vez que ellos avisan que viene esto, nosotros activamos el mensaje SAE, activamos lo que sea necesario, activamos a todas las... O sea, falló todo. O sea, tenemos 2 personas que se coludieron, hasta ahora 2 personas, no sabemos. Yo creo que al final lo único que no falló y que fue lo más cuestionado fue el SAE. Porque el SAE, cuando en el minuto que nosotros nos alcanzaron a decir, manda el SAE salió.
Y que el sistema de alerta... El sistema de alerta telefónica. Y ese SAE salió. Entonces, al final se cuestionaba el SAE y no es una... Yo lo defiendo mucho, SAE, porque el SAE ha salvado muchas vidas. Pero no fue que el SAE fallara. El SAE no falló. Falló el organismo que tenía que avisar para que se falló activara con el AF, SAE. dice usted. Totalmente. No, pero falló también de alguna manera cuando llegan estos anuncios y la gente se empieza a tochar porque quería salir. Es que por eso ese anuncio tiene que hacer desesperadamente. los elementos tecnológicos. Se hace una prognosis donde uno mete todas las variables, viento, humedad, temperatura, y ellos tienen que avisar con 2 horas de anticipación, 3 horas. Álvaro Ormazábal, exdirector de Senapred, ya esto es todo, ¿no es cierto?, el registro de lo que pasó y las responsabilidades que están en curso por una investigación de la Fiscalía. Pero quiero volver a lo que ha impactado de quienes generaron este incendio. ¿Usted con su experiencia, usted cree que fueron solamente estas 2 personas? ¿O usted cree que esto puede escalar más allá? Considerando la manera en que se operó, la brutalidad que tuvo este incendio, ¿o pudo haber sido que solamente la colusión de estas 2 personas haya sido suficiente? A ver, yo creo que hay más personas involucradas. No sé si concertadas para la misma actividad, porque hubo otro elemento. Yo creo que hubo más personas involucradas, es lo que yo creo por la experiencia que tengo, pero no sé si habrán estado concertadas para todo para el mismo hecho en forma simultánea. Yo creo que hubo coincidencia porque lamentablemente el 99,7% de los incendios son causados por el hombre, intencionalidad o no, con dolo o no, pero son causados. Entonces yo creo que hubo muchos eventos en forma simultánea o en cortos periodos de tiempo que a lo mejor causaron. A lo mejor el de que el pueblo a lo mejor empezó por otro lado, lo comenzó otra persona, por otra negligencia, pero yo creo que sí hay más gente implicada. No sé si concertados para la misma actividad, parte de estos 2 enfermos o son apartes. Eso ya parte de lo que tiene que ver la justicia. Usted escucha a Álvaro Ormazábal, exdirector de Senapred, conversando con Primera Pauta. Lo que vio en ese momento, hasta cuando estuvo en el cargo, y lo que ha visto posteriormente, los alcaldes principalmente involucrados en la situación por donde ocurrió el incendio, Ripamonti, la alcaldesa, también... de Villa Alemana, ¿le parece que son 2 ediles que están preparados para atender este tipo de emergencia? ¿Qué es lo que han demostrado a su juicio? Ese yo creo que quedó a la vista que no. Totalmente, y tú nombras, por ejemplo, Villa Alemana, yo también me tocó ir a Villa Alemana con menor cantidad, menor afectación, pero a mí me tocó, fui al lugar y conversé con los pobladores y ellos me decían que cuando comenzó el incendio le llegaron los mensajes SAE, bajaron a una calle, habían buses municipales, habían camiones esperando a la gente para sacar y evacuar, y yo creo que eso quedó mostrado. Cuando tú vas a este otro evento, tú ves que no había nada, no... se bloquearon, por decirlo de una forma, no colocaron en activación ningún procedimiento, aunque sea rápido, por ahí. Yo creo que no hubo un buen procedimiento. ¿Hubo una experiencia en la alcaldesa de Viña del Mar y la de Villa Alemana? La de Viña Alemana y Quilpué. ¿Quilpué, perdón? Sí, yo creo que no. Manejaron muy mal la forma de iniciar un proceso de evacuación, que son responsabilidades de ellos, fue muy mala. Y tenemos así como para poder comparar que otras veces en que sí se ha podido manejar bien, estoy pensando en Valparaíso, cuando hay incendio en Valparaíso, también un ejemplo muy puntual fue en el sur el año pasado también con las lluvias, donde Licantén precisamente, que decían que no llegó el SAE, pero el SAE no se envió ahí porque se habló con el alcalde y como habían avisos previos, se evacuó a las personas con 2 días de anticipación. Ahí se operó bien. Entonces cuando dicen, oye, es que no mandaron el SAE, no, porque lo conversamos con el alcalde y ya estaba resuelto. Había salido la gente, no era necesario mandar el SAE. Ahí cuando tú organizas bien un sistema, cuando tienes a disposición los medios y pones en práctica el plan de buena forma, porque la gente sabe dónde tiene que ir, sabe lo que tiene que hacer, el conductor del camión municipal, el conductor sabe a dónde tiene que ir. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Álvaro Ormazábal, ex director de Senapred. La otra pregunta que viene es cuáles son los controles, cuáles son la manera en que uno va eligiendo a su funcionario. La propia ministra Toá decía que había que elevar los estándares para controlar el ingreso y la mantención de funcionarios de bomberos y en CONAF. Esto luego, ¿no es cierto?, de la detención. Los exámenes psicológicos que se hacen. Veía esta mañana que desde la CONAF, el director de la CONAF ha dicho que se había rechazado el ingreso del bombero de Francisco Mondaca a la CONAF. Había intentado entrar a la CONAF y lo rechazaron por un test psicológico y por un test físico, pero sí entró a bombero. Entonces, cuando usted dice, Álvaro, que el 99,7% es por mano humana, digo, hay entonces algo también falló aquí, ¿no es cierto?, en la elección que tú haces de las personas que ingresan a tus instituciones para enfrentar los incendios. A ver, siempre en toda institución, ya sea CONAF, bomberos, Fuerzas Armadas, Carabineros, son representaciones de la sociedad.
Siempre uno va a tener, de todo lo que existe en la sociedad, va a tener, por ese motivo, va a estar en representación. Es decir, no es ilógico decir que pueden haber personas que roban, personas que hacen delitos, porque es una representación, porque es nuestra sociedad. Ahora, lo importante es poder tomar efectivamente las medidas para que restringir al máximo que esas personas ingresen. Ya ahí están los exámenes psicológicos, en Senapred por lo menos los exámenes que se toman son muy exigente. Yo tengo un caso puntual de una persona que trabajaba conmigo, postuló otro puesto dentro de la misma institución y no pasó para quedar en ese otro puesto. Para este sí estaba, pero para el otro no podía. Entonces, es exigente y aunque yo era el jefe, no. El departamento psicológico me dijo, ni una posibilidad, aparte que uno no lo iba a hacer tampoco. Desconozco específicamente cuáles son la batería de test psicológicos que se toman, pero queda de manifiesto que hay que mejorarlo, hay que y destacar. Yo creo que es súper importante también destacar el trabajo que hace Bomberos, la institución completa, y CONAF también como institución. Yo creo que lamentablemente estas personas con enfermedad, con algún tipo de trastorno, enlodan este trabajo, pero yo creo que las cosas positivas que hacen estas dos instituciones, los funcionarios de carrera de planta, que llevan muchos años trabajando, y los voluntariados también, está por sobre eso. Álvaro Ormazábal, cuando a alguien se le saca el cargo, se le responsabiliza al final de cuentas de parte de lo que ocurrió. Es decir, se le inculpa de alguna manera, pero cuando alguien inculpa, usted culpa a otra persona. Cuando ocurre esto, ¿a quién siente usted que estaban exculpando de responsabilidades? A ver, no sé si es culpando de responsabilidad. Yo creo que necesitaban dar una medida de que se estaba haciendo algo, de que sacaron a alguien un puesto a lo mejor técnico, siendo que a lo mejor igual habían definiciones un poco más políticas de otros ministerios. Pero cuando estaba todo este problema que usted había dicho, la reconstrucción va muy lenta, se está sacando muy lento los escombros y usted lo sacan, ¿cierto? Repentinamente. ¿Dónde estaba el problema en ese momento? ¿Quién era el responsable? Que no podía ser sacado del cargo, quizás. No te sabría decir porque es una serie de instituciones. Tú me dices, escombros no es responsabilidad pero yo creo que efectivamente había otras medidas que tomar, pero que lo diga yo, como podría ser, se está hablando del picado, entonces prefiero no. Y también usted menciona mucho a CONAF. Hay un reportaje de Chilevisión donde también el encargado de bomberos de la región de Valparaíso habla de CONAF, que tampoco les avisó oportunamente. ¿CONAF es un punto clave entonces en el retraso de respuesta? Sí, eso totalmente. Ahí no se ha destituido a nadie, CONAF. No, verdad. Álvaro, hablamos con Álvaro Ormazábal, exdirector de Senapred. Tenemos por una parte, ¿no es cierto?, revisar y poner foco en cómo partieron estos incendios que dejaron 137 personas fallecidas, 4.000 y tantas casas que y 3 desaparecidos todavía. 3 desaparecidos. Ya, tenemos, ¿no es cierto?, el dato que yo creo que la ciudadanía que está todavía muy en shock al saber que son personas que se coludieron, que conocían la información, que lo hicieron a propósito, con dolo, como decía la magistrada. Lo otro tiene que ver con las responsabilidades respecto de los... Pero hay una tercera parte que tiene que ver con la reconstrucción, que fue probablemente una de las declaraciones que ustedes lo dejaron fuera del cargo. Hay crítica respecto a la construcción de la reconstrucción. Ya no porque no sacaron los escombros, sino que todavía las viviendas son insuficientes, las viviendas pareciera ser, según se señala, que no son de buena calidad. El ministro Montes estuvo acá, dijo que no, que había familias que la estaban rechazando, pero que se estaba avanzando. ¿Cómo ve usted este test respecto a la reconstrucción en esa zona? A ver, uno tiene que hacer una división en lo que es la parte de rehabilitación, que es donde tiene responsabilidad Senapred en rehabilitación, sí. Es decir, entregar las medidas provisorias de emergencia y las medidas definitivas que ya vienen con la reconstrucción, que ahí Senapred no ingresa. Yo tengo una impresión que en algún minuto todo esto muta y todos los problemas que existían pasaron a ser responsabilidad de Senapred. Como que todas estas baterías de soluciones que habían, de ayudas tempranas, de mejora. Porque, mira, hay conceptos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos se quema, toman la gente, la trasladan a un lugar transitorio y la gente va a la empresa y le construye las casas definitivas. Aquí en Chile, lamentablemente, eso no se puede hacer por un tema de inseguridad. La gente, si yo no salgo de mi terreno porque me lo toman, Entonces, como que toda esa parte de inseguridad también pasó a ser una presión a algo que no está la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Lamentablemente, tú me dices, nosotros nos reuníamos con todos los contratistas y gente que da con ideas, casas chinas, casa acá, y veámoslo si es rentable. Jamás dejamos a nadie afuera. Entonces, había un tema ya de capacidad, que no había más empresas que quisieran ir, o la empresa que había dicho, yo voy a construir 40 casas diarias, llegó al cerro, a la Manuel Busto, y se dio cuenta que tenían que estar bajando con cuerdas los paneles, que no había una capacidad de estructura humana. Entonces, como que todo eso que no pudo salir bien,
como yo creo que alguien, hasta algunas personas, hasta como que la acomodaba. Oye, veamos a quién le echamos la culpa, que sea Senapred. Y como que lo dejaban a Senapred solo. ¿Este fue el pato de la boda? Yo creo que sí. Sí, totalmente, porque como que acomodaba que busquemos a alguien que... Y como que yo decía, oye, pero como que todo lo que está mal en el país de repente pasó a ser culpa de Senapred, que las casas están mal construidas en un sector de peligro, que llevan 60 años ahí. Hoy día todo milagrosamente es culpa del servicio. Y uno dice, no es justo. ¿Y será por eso porque usted era un cargo técnico y los otros eran cargos políticos? Yo creo que sí, porque en el fondo uno tiene esa espalda política en el fondo que alguien, o no la tenía, que alguien te pudiera prestar ropa en el fondo. Pero claro, como que todo pasó a ser culpa de Senapred. Ahora, las casas de emergencia, hay que tener un concepto súper claro, son viviendas provisorias que deberían estar 3-4 meses en condiciones dignas para que llegue. Entonces, nadie dice que las casas definitivas todavía no están construyéndose. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Tenemos que despedirlo? ¿Lo citó a declarar en la Fiscalía? No, para nada. No ha sido citado. No está programado a ir a declarar tampoco. Tampoco. ¿La comisión investigadora de la Cámara Baja? Estoy convocado para esta semana, pero lamentablemente por un tema laboral no puedo asistir. Muy bien. Álvaro, le agradecemos su disposición a haber venido aquí al estudio de Pauta. Gracias, Álvaro Ormazábal. Que esté muy bien.